Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: vengan detrás de mí y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando delante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el Evangelio de San Mateo, hermosísimo. Estamos en este tercer domingo ya del tiempo ordinario. Y miren, queridos amigos, siempre cómo comienza, ¿verdad? Cómo se nos presenta Mateo con este capítulo 4 del 12 al 23. En primer lugar, esta gran luz, la gran luz que dice aquí, tomando desde el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, camino, Galilea de los gentiles. Con algo entonces esa caña de Inaba, esa pa Iñeputumba Hinara, Curira, Ayeva. Pero con Angañan de Yahesha, esa luz que ha surgido y que está en medio de nosotros. Y sabe age, hoy me mañan de Apuitepe, con Angauma o Guatama, Hinañan de Apuitepe, Oñembo llama Hinabe Catupe. Fíjense, queridos amigos, que Jesús estaba en Nazaret. De Nazaret después va justamente hacia Cafarnaún. Y este es el camino de toda la parte de Galilea, la que sube. Pero que hay mucha influencia, dice, de los gentiles. Cuando estamos hablando de los gentiles, quiere decir, queridos amigos, que hay muchas influencias extranjeras. Entonces, entonces, Nayahaya Nayayapoy Peñan de Yara, o Yorurea Ñande, Peñan de Yara, o Muesacaba Gina Ñande en el día a día. Pero Ñande, Ñañamo Chancho Rengo, Yapopea, Yapoamoa, dejamos entrar antivalores frente al Evangelio y la propuesta del Señor. Y por eso dice ahora: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. Esta gran luz, queridos amigos, que ve esta población, este pueblo que habitaba en tinieblas, somos hoy nosotros, ¿entienden? Yandego ina llegó a poner de Yara, hoy mahañan de Apuitepe, o Guata mahañan de Apuitepe. Pero ahí dice que la luz, esta es la luz de Cristo. Oima, yo la haré brillar. Ñandela ñamboverata y ver. Ñandela ñamesacata goanga peñandere cobe ñamesacata peñandere tabe ñamesacata peñandere gapube. Los habitantes que estaban, ¿verdad?, en tierras y en sombras de muerte, ahora han visto esa luz de la resurrección, resurrexit. Y ñacapuá lleva. Ñapuana ya putai peguire, naña nai, lleva peguire, daya tiriribe en bocha y coperubina. No, mirar hacia adelante, mirar hacia arriba, queridos amigos. Y Jesús ahí viene. Una vez que vemos esta situación, primero nos ubicamos en la relación que existe. ¿Qué relación hay?
del pueblo con una situación política, con una situación cultural, una situación antropológica, en fin, todas las situaciones sociales que existen en esa región. Ante esta realidad, por eso primero hacemos casi como una evaluación del lugar, entonces aparece Jesús. Y Jesús predica y dice, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Conviértanse, el shub, volver a lo genesíaco, volver a lo original. Ñandé, entonces, Yahweh Guata llegan a Peñandere Kobe hacia el original, así como Dios nos ha creado. Con la inteligencia, con la libertad, con la voluntad y con la capacidad de amar. Es una de las características esenciales de lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre, en nuestra vida, en nuestra creación. Ahora bien, entonces ven la Pehuatán. Y bueno, y aquí, queridos amigos, comenzará ya a llamarnos. Comienza primero con estos dos hermanos. Simón, luego llamado Pedro, tú eres Pedro. Sobre esta piedra, quiere decir sobre cada uno de nosotros, el Señor quiere edificar nuestra propia vida, quiere edificar nuestra propia sociedad. A Andrés también es el primero, ¿verdad? Que es el que reconoce a Cristo, se queda con Él, experimenta. Y Él es el primero que recibe este nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el encuentro con el Señor siempre nos da identidad. Y así, queridos hermanos, hoy el Señor una vez más nos está llamando. Ya pues caponaje pero hasano, ya pues caponaje hina peñan de yara ni eru vivemba. Ella va ella no. Cada uno tendrá que responder desde esa situación en que se encuentra. Así como Pedro y Andrés, Santiago y Juan estaban como pescadores, y es ahí donde el Señor les busca. Añandeu peya y ñandereca, en ese lugar donde estamos en el día a día. Que así sea. Que así sea.